serie de anuncios de demanda. Hay como estos videos como meme de la Luli que decía demanda, demanda, que la gente siempre lo usa. Bueno, algo así parecido estaba pasando en la derecha. Y también quiero preguntar sobre cómo está viendo la campaña en torno a las ideas, porque a veces hablamos mucho en torno a, podríamos decirlo, a lo superficial de las campañas, o a los gestos que son súper importantes, relevantes, y es lo que genera la conversación y muchas veces es lo que la gente se queda. Pero ¿qué está pasando con la idea? Porque hoy día nos estamos enfrentando a cualquier oposición, o sea, a cualquier izquierda, perdón. Estamos enfrentando a una izquierda que está liderada por el Partido Comunista, a una izquierda que su candidata es militante de los 14 años del Partido Comunista. Ella intenta de alguna forma camuflar su militancia, pero al otro día nombra a Marcos Barraza, que sin duda debe ser uno de los más duros del Partido Comunista como estratega, como de alguna forma operador dentro del partido. Así que de todo eso vamos a hablar con un tremendo amigo, Gonzalo Cordero. Bienvenido, ¿cómo estás tú? Hola Sebastián, un gusto, realmente un gusto estar contigo y estar con todos tus auditores. Oye, Gonzalo, tú de hace mucho tiempo ya estás en la política, un hombre, un estratega que ha trabajado en distintas campañas, asesor comunicacional, etcétera. Oye, una pregunta antes, ¿tú te sientes representado por el título de abogado o cómo uno te tiene que presentar? Absolutamente representado. Yo soy, si bien yo salvo muy corto tiempo, no he ejercido nunca el oficio de abogado. Para mí, mi formación intelectual, mi formación profesional, yo aprendí a trabajar profesionalmente en una oficina de abogados y por lo tanto para mí de nada me siento más orgulloso yo en términos profesionales, en términos laborales, en términos dejando de lado por supuesto lo que es la familia, lo íntimo, lo personal, pero en términos profesionales yo de nada me siento más orgulloso que del título de abogado. Y además le tengo un cariño entrañable, una gratitud entrañable a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue donde yo estudié y me formé con grandes profesores que si no los hubiera conocido, tengo por ser seguro que mi vida habría sido completamente distinta, partiendo por Jaime Guzmán Errázuriz. Así es. Oye, quiero partir con una pregunta porque tú conoces sin duda, yo podría decir la historia de la derecha en nuestro país. Hablemos desde el 90 para acá, sobre todo en las campañas políticas que ha tenido la derecha que enfrentar, diversas campañas. Ahí empezamos de alguna forma con el sí y el no, luego con Vigi, diversas campañas que fueron dándose y fueron también para algunos. El otro día leía a Fermandois que decía que la derecha siempre ha demostrado que no sabe hacer campañas, que le cuestan mucho las campañas políticas, y él daba diversas opiniones de por qué sentía que a la derecha le costaba hacer buenas campañas políticas. ¿Tú compartes esa opinión? ¿A la derecha le cuesta hacer buenas campañas políticas? En términos generales sí, fíjate. En términos generales la derecha tiene una cierta tendencia a irse a lo concreto. Mira, la derecha, precisamente en el retorno a la democracia, por distintas circunstancias, algunas que tenían que ver con el ciclo político de Chile, otras que tenían que ver con los cambios que estaban ocurriendo en Occidente, con la caída del muro de Berlín, la derecha pasó por un largo periodo en que se enfocó mucho en las políticas públicas y se enfocó mucho, por lo tanto, en hacer campaña con esto que se suele llamar ahora despectivamente como la lista de supermercado. Claro. Hacer campaña de propuestas, hacer campaña de medidas. Y muy poco y muy distinto a la izquierda, que suele hacer campañas muy de sueños, muy de grandes metas, de grandes ideales, con mucho relato, con mucha emoción. Y la derecha campañas en ese sentido bastante áridas, bastante menos entusiasmantes. Ha habido excepciones, por supuesto, ha habido muy buenas campañas. Creo que la campaña, aunque no se haya ganado la elección del año 99, la campaña del
la campaña de Joaquín Lavín, creo que en ese sentido, mirada como campaña disruptiva, diferente, que se apropió del concepto del cambio, que recorrió el país con un símbolo cultural de la izquierda como eran las batucadas, en fin, fue una campaña en ese sentido bastante innovadora y creo que todo el mundo lo reconoce así. Después, creo que de distinta manera, sobre todo la primera campaña del presidente Piñera, la primera campaña en que ganó el presidente Piñera, también fue una muy buena campaña, pero si uno mira el conjunto de las campañas presidenciales de la derecha, no, claro, tienen mucho menos poesía que las campañas de la izquierda, no hay duda alguna. Algunos dicen que tienen mucho Excel y poco Word. Algunos lo tratan de caricaturizar de alguna forma. Sí, yo no sé si lo comparte. Oye, Gonzalo, te quiero llevar inmediatamente a la contingencia. Yo no sé si en la historia de estos 30 años o más ya, de hecho, desde que sale el gobierno militar, ahí preguntarte, Gonzalo, ¿se había visto que en la derecha se podía judicializar una campaña? ¿Por qué te digo? Yo al menos que tenga recuerdo que una candidata anuncie, sobre todo en el sector de la derecha, que se va a querellar o va a presentar una denuncia o que lo van a hacer senador, etcétera, contra otro candidato, yo no lo había visto nunca. ¿Y por qué era un error garrafal hacer eso? No, de hecho es una cosa de la cual yo tampoco tengo memoria. Desde luego recordemos que el fenómeno de dos candidatos formales de la derecha, vale decir, con partidos políticos de derecha respaldándolos, es un fenómeno relativamente nuevo. Es un fenómeno que yo diría parte con el año 2005, cuando Joaquín Lavín era candidato de la UDI y Sebastián Piñera fue proclamado por Renovación Nacional. Ahí hubo ya dos candidatos con dos partidos políticos detrás. Hasta antes de eso siempre había habido, claro, el año estuvo Frafra, el año 90, si no me equivoco, estuvo Pepe Piñera, José Piñera, digamos, no es amigo mío como va a tratarlo de Pepe Piñera, pero José Piñera fue candidato, pero el candidato formal de los partidos de centro derecha era uno. Esta vez tenemos este fenómeno de que tenemos dos derechas, por decirlo así, con sus respectivos partidos políticos y sus respectivas coaliciones. Entonces, que esto se judicializara era evidentemente un error, principalmente porque le entregaba el control de los tiempos, de hitos fundamentales, de hechos fundamentales, que iban a tener o podrían haber tenido un efecto devastador a un órgano distinto, a un órgano independiente de la política como es el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público podría haber decidido solicitar allanamientos, incautaciones, y esas cosas se podrían haber hecho en momentos críticos. Además, uno sabe dónde empiezan estas cosas, pero no sabe dónde terminan. O sea, claro, uno dice, si la denuncia apunta o habría apuntado a esos bots y a la vinculación que esos bots habrían podido tener con el Partido Republicano, pero uno no puede imaginar ni siquiera hasta dónde podía llegar una cosa así, qué vínculos se podían encontrar, quiénes siguen a quién, quiénes retuitearon qué contraofensiva se podía producir. Entonces, al final, esto podría terminar tanto con el pacto republicano, social cristiano libertario, como el pacto de Chile Vamos, enredados en una maraña de penal judicial, con el Ministerio Público entrando a todos los partidos, interrogando a dirigentes de lado y lado. No, es realmente un escenario espeluznante. Si uno lo proyecta hacia adelante. Por eso me parece que la decisión de Evelyn Matei de echar pie atrás con esto y de decirle a los senadores de Renovación Nacional que no hicieran esta denuncia, me parece una decisión muy, muy acertada. Oye, Gonzalo, y ahí uno ve que hablemos de la derecha tradicional de alguna forma, lo que representa Chile Vamos. Yo no había visto por lo menos
que estuviera tan abajo en una elección, en las encuestas a 3 meses de una elección. O sea, de hecho yo miraba las encuestas anteriores de la elección pasada. En esta fecha ya había perdido en su entonces Joaquín Lavín. José Antonio estaba bien posicionado, pero todavía no arriba de Sichel. Pero todavía ni siquiera han empezado las campañas de alguna forma, de manera oficial. Y ya de alguna forma la candidata de la derecha tradicional está tercera. Algunas encuestas dicen que ya está cuarta o a puertas de estar cuarta. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué sucede en eso? ¿Por qué en ese sentido esa derecha tradicional no ha sabido darle respuesta a los ciudadanos de las demandas que ellos están pidiendo? Mira, yo creo que ha habido una serie de factores que inciden en esto. ¿Ah? Por un lado, mi impresión es que al ganar Janet Jara la primaria de la izquierda, se produjo naturalmente lo que yo llamaría un shock de politización en el país. ¿Ah? Y ese shock de politización se produce porque, por un lado, la candidata que va a representar al oficialismo, la continuidad de este gobierno, es una candidata de la posición más extrema que hay en ese sector, digamos. Y además un representante de un partido político altamente ideologizado, un partido todavía, un resabio del siglo XX, un resabio de los discursos totalizantes del siglo XX. Eso es el Partido Comunista. Y yo creo que eso generó de inmediato una reacción de politización en el país y una reacción, en cierto modo, pendular, de buscar un candidato que tuviera también un perfil, un posicionamiento político muy contrastante, muy nítido y muy contrastante con el de Janet Jara. Por decirlo de una manera simple, ya que una candidata comunista va a representar al oficialismo, ¿cuál es el opositor más opositor en el otro lado? Y yo creo que esa posición de ser el opositor, valga la redundancia, más opositor, favorece a José Antonio Kast. Eso en primer lugar. Creo que hubo un efecto derivado de la designación de la elección de Janet Jara. Después, en segundo lugar, creo que la encuesta del panel ciudadano de la UDD hace una cosa que es muy valiosa, muy inteligente, y es que permite, atendido su sistema de paneles, permite desagregar lo que ellos llaman el votante habitual y el votante obligado. Vale decir, el votante que votó en las últimas elecciones regularmente cuando las elecciones eran voluntarias. Y aquellos que no votaban en aquellas elecciones voluntarias, pero que sí van a votar ahora porque el voto es obligatorio. Han votado también en las últimas elecciones que han sido de voto obligatorio. Y en ese elector, en ese votante obligado, yo creo que hay un cierto voto de protesta, un cierto voto de castigo a la actual coalición. Y ahí también, por razones distintas, se llega a un resultado parecido. ¿Ah? Si yo quiero castigar a este gobierno con mi voto, parece ser que es un voto más eficaz en esa perspectiva el de Kast que el de Matei, porque Chile Vamos ha tenido una opción distinta, una opción que tiene sus méritos, que tiene sus valores, que ha sido la opción de los acuerdos, ¿eh? Que ha buscado y ha llegado a acuerdos con este gobierno. Entonces, la opción de Chile Vamos no, es menos nítida como voto más opositor y por lo tanto como voto de castigo también. Y en tercer lugar, creo que José Antonio Kast ha sido más eficaz para instalar una agenda de campaña, una agenda discursiva también. O sea, siempre se dice que en las elecciones las gana el que logra instalar mejor la pregunta acerca de qué se trata esta elección, qué es lo que tiene que resolver el país con esta elección.
Y claramente hoy día ve uno que aquí hay dos alternativas. Janet Jara vuelve, como suele hacer la izquierda, sobre el eje poderosos débiles, ricos pobres, ciudadanos versus abusadores, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Es ese eje de social, sociológico, de poder. ¿Ah? Al final del día es el eje primario de Marx, ¿ah? Explotadores y explotados. Y José Antonio Kast ha tenido un discurso bastante consistente con esto de que el problema de Chile, el principal problema de Chile es la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado. Y en ese sentido creo que Evelyn Matei, por distintas razones, si bien ella también comparte el diagnóstico de que ese es el principal problema, de que a eso hay que abocarse y que en eso está puesta su agenda, en eso y en recuperar el crecimiento del país, pero por distintos problemas que ha tenido la campaña de Evelyn Matei, en mi opinión, ha terminado siendo menos consistente en ese discurso, porque un día está hablando de que cambió el jefe de campaña, al otro día está hablando de que cambiaron los voceros, al otro día está peleando con Kast por el tema de los votos. En cambio, creo que el candidato republicano ha sido más consistente en el discurso de que esta elección se trata de resolver el problema de la delincuencia, el crimen organizado y el estancamiento económico del país. Hace poco una auditora nos escribía y decía, yo con José Antonio, a pesar que no me gusta, sé lo que piensa. No me voy a llevar ninguna sorpresa con él. Pero con la Evelyn tengo miedo porque no sé lo que piensa. ¿Qué tan importante en campaña es ser predecible? Que la gente sepa lo que uno piensa y cómo uno va a actuar. Yo diría que no solo en campaña, en todo en la vida. Claro. Entonces, y a la hora de votar, efectivamente es doblemente importante porque la gente normalmente vota por candidatos a quienes no conoce personalmente. ¿Ah? Entonces, cuando tú conoces a una persona porque solamente la has conocido, aunque sea por muchos años, en los medios de comunicación, a través de la pantalla del televisor, a través de los videos hoy día en redes sociales, en fin, a través de la prensa, porque la escuchas en la radio. O sea, está siempre mediatizada de alguna manera por todas estas plataformas. Entonces, además de que los políticos por naturaleza generan poca credibilidad, entonces adquiere mucho más relevancia todavía el que tú tengas la consistencia suficiente como para decir, sí, yo esta persona, yo le creo esto, ¿ah? Porque siempre le escucho decir lo mismo, porque siempre está preocupada de los mismos temas. ¿Ah? Y en ese sentido también hay que reconocer que José Antonio Kast ha tenido una posición política bastante consistente. Esta es tercera vez que es candidato presidencial, ha tenido una posición política bastante consistente. Entonces, de nuevo, yo creo que el problema de Evelyn Matei en ese sentido es que no ha podido tomar ritmo su campaña de manera de sostener su oferta política, su oferta de cambio, como su discurso, ni siquiera dijera único, como su discurso principal. Entonces, claro, es razonable que se le produzca, es razonable como fenómeno, digamos, que se le produzca esa diferencia respecto de un Kast que ha estado más consistentemente en los mismos temas. Oye, y ahí, Gonzalo, ¿el problema ha sido la campaña? Hablemos de estos últimos meses, que a lo mejor se establece ya más como campaña, o el problema también ha sido el comportamiento de sus, entre comillas, compañeros de coalición, lo que ha sido Chile Vamos como oposición. Eso también se ve, se mezcla dentro de lo que podríamos llamar la campaña y que la gente ve hoy día frente a lo mal que lo está haciendo el gobierno, con una líder de la izquierda que es militante del Partido Comunista, va inmediatamente a quien ha sido más oposición durante todo este periodo, que es el Partido Republicano y José Antonio Kast. Claro, yo tengo la tesis, y lo he dicho en entrevistas el año pasado y tal vez el antepasado, no sé, pasado de todas maneras. O sea, tengo testimonio, digamos, tengo prueba de lo que voy a decir, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que a Chile Vamos le empezó a pasar algo que es muy malo para un sector político, y es que el electorado de Chile Vamos empezó a quedar a la derecha de sus dirigentes.
Claro. Yo creo que esta inclinación, esta tendencia de los dirigentes de Chile Vamos por buscar el centro, está equivocada de época. Se equivocó de momento histórico, de momento de la historia del país. En Chile hace 20 años atrás, 25 años atrás, el centro era el punto político donde estaba la inmensa mayoría de la gente. Toda la gente quería ser de centro, se quería definir como de centro. Cuando digo todo hay una exageración, no me refiero a que la inmensa mayoría de la gente se definía como de centro. Tanto así que la democracia cristiana en ese momento era el partido más grande de Chile, en buena medida porque tenía capturada esa identidad como ser el partido de centro. Y los partidos de derecha tendían a llamarse a sí mismos de centro-derecha y los de izquierda se tendían a llamar de centro-izquierda, porque todos querían vincularse al centro. Pero tú puedes mirar cualquier encuesta hoy día, cualquiera, todas te dicen que donde hay menos gente hoy día es en el centro. ¿Eh? Todos se definen más bien como de izquierda o de derecha. Entonces creo que esta tendencia por buscar el centro y por buscar, tal vez más allá de lo necesario, los acuerdos con un gobierno que tiene el 30% de apoyo, vale decir que tiene el apoyo nuclear de la izquierda, el núcleo de la izquierda es el que lo apoya y nadie más. Creo que ha tendido a debilitar a Chile Vamos, en donde está la gran masa del electorado por el que Chile Vamos tiene que competir, que es en la derecha. O sea, los liderazgos, y tú lo dijiste, los liderazgos de alguna forma de Chile Vamos no están, o sea, o las bases están más a la derecha que sus mismos líderes. Y eso, hay ahí una pregunta. ¿Se da la sensación de que hay que buscar el centro porque existe un poquito de melancolía por volver a la época de la concertación? Porque algunos plantean un poco eso, como no, es que hay que casi volver a esa época, pero según mi opinión, esa época ya no existe, ya no va a existir, y los que pretenden eso simplemente son románticos que les gustó esa época. Pero hoy día la gente yo no la veo con esa ansiedad de querer ir al centro, hoy día es como el centro de la nada, no tiene ningún sentido querer aproximarse a eso. ¿Y por qué los liderazgos insisten en eso? En algunos liderazgos dentro de Chile Vamos, por ejemplo. Mira, yo creo que ¿le es cómodo? No sé si es porque les es cómodo, pero en primer lugar, yo creo que las sociedades, los países, pasan por momentos traumáticos que dejan traumas, igual como le pasa a las personas individuales. Piensa tú que Chile es un país que la regulación que tiene sobre la tramitación de la ley de presupuesto en la Constitución es desproporcionadamente detallada. Este es un país en que el día que se aprueba la ley de presupuesto, ese es el titular de la prensa del día siguiente. Todavía hay como un cierto alivio en Chile cuando se aprueba la ley de presupuesto, que debiera ser lo más ordinario y normal del mundo. Ordinario en el sentido de ritual, de común, de que no tuviera nada de extraordinario. Pero todavía tenemos el trauma de que hace 150 años, 140 años, nos agarramos a balazos por la ley de presupuesto. Bueno, yo creo que también la elección de Allende, el año 70, las condiciones en las que fue electo el presidente Frei Montalva, el año 64, marcaron a fuego este país de los 3/3. Y marcaron a fuego luego, a partir del 90, durante las primeras elecciones, sobre todo, esta lógica de que Chile estaba dividido en 3/3 y que el que lograra capturar el tercio del centro ganaba. Y creo que a los políticos les cuesta asumir, les ha costado a muchos políticos asumir que ni Chile ni el mundo, y eso tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, ni Chile ni Occidente, que es donde hay democracia y todo lo demás, ni en Chile ni en Occidente hoy día la política está dividida en 3/3. Ni en Chile ni en el resto de Occidente existe un centro que sea el fiel de la balanza y que incline las cosas en un sentido o en otro. Hoy día, en mi opinión, un candidato de derecha para ganar una elección
tiene que hacer una cosa que parece bastante simple, ser de derecha. Mira tú qué fácil. Y hay muchos que tienen todavía la obsesión de no querer parecer de derecha para ganar las elecciones con los votos de derecha. Eso yo lo encuentro muy raro. Oye, Gonzalo, dame un segundo porque ahí estaba activar el audio. ¿Lo activaste? Dame un segundo. Ya, no te preocupes. Un segundo, ya están activando ahí. Pero en el Zoom tenés que activar el micrófono nomás. Este está en silenciado. Dame. Se muteó el audio, mira. El audio del Zoom. Tenéis que poner en el Zoom tenéis que activar el micrófono nomás. Ah, ya. Sí. En el Zoom. Reactivar audio, ahí mismo. Ahí sí me escuché, Gonzalo. Sí, se había salido el audio. Oye, y ahí llevándote ya un poco más a lo que está pasando, yo te diré como fuera ya de la derecha, que ya hicimos un análisis bastante largo y todo. Ahora, ¿qué está pasando en torno a la izquierda? ¿Por qué un partido comunista logra ganar una primaria con una candidata? Algunos la celebran bastante. De hecho, un amigo la celebró bastante, como era una excelente candidata y que tiene todas las características, etcétera. Yo la verdad es que tampoco la encuentro una extraordinaria candidata. O sea, no la encuentro por sobre el común de candidatos que uno ha visto, y sobre todo en el sector de la izquierda. Pero ¿por qué gana una líder del Partido Comunista la primaria de la izquierda chilena? A ver, primero porque la candidata del PSPPD, ¿no? que representaba al socialismo en el fondo, la candidata de los socialistas, que es Carolina Toá, ahí sí que yo creo que ella, en términos de atributos de candidata, los atributos blandos, típicos de un buen candidato, de empatía, simpatía, ¿no? Capacidad de conectar con la gente, particularmente a través de los medios de comunicación. Creo que no es una buena candidata, derechamente no es una buena candidata. Entonces creo que la distancia, si uno lo mira en términos de atributos blandos, entre Janet Jara y Carolina Toá, es muy grande. En ese sentido sí que me parece mucho mejor candidata Janet Jara que Carolina Toá. En segundo lugar, porque el tiempo pasa, y esta canción de Milanés de que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, no solo nos sucede a los seres humanos, a las ideologías también les pasa. ¿Ah? Y la ideología comunista es una ideología que se puso vieja, que ya no produce miedo, que la gente no tiene recuerdo de haber vivido un país en que el comunismo haya sido una realidad tangible. Es como en cierto modo, es como de museo el comunismo. ¿Ah? Yo creo que para los jóvenes, para toda la gente joven, de 40 años para abajo, de todas maneras, que te digan que eres comunista, yo supongo que es como que te digan que eres vegetariano. ¿Ah? Es una cosa que tiene poco contenido para la gente joven. Entonces, los que somos más viejos, no, los que somos más viejos tenemos cierta mayor grado de conciencia de lo que significa esto. Después, creo que el otro factor que incidió fue que cuando se produce la violencia del 2019, esto que la gente suele llamar estallido social, entre comillas, y yo prefiero llamarle asonada, porque para mí fue un intento de derrocamiento nada más que del régimen del gobierno legítimamente constituido del presidente Piñera en ese momento. Cuando se produce esa asonada, viene toda una crítica de la extrema izquierda brutal a los periodos de gobierno de la Concertación, y la gente de la Concertación, los dirigentes políticos de la Concertación, a mi juicio cometen un error histórico. En vez de salir a defender lo que eran y los gobiernos que habían conducido, liderado, se rindieron ante este discurso y se sumaron a la crítica de los 30 años. Entonces, bueno,
se produjo un momento particular en el que la candidata del Partido Comunista era efectivamente mucho más simpática y empática que la candidata socialista. Los socialistas se habían quedado sin legitimidad de su historia porque ellos mismos habían renunciado a defenderla. El Frente Amplio, la verdad es que no tenía candidato, tenía un candidato que fue más bien permanentemente la anécdota de la elección, ¿ah? Le puso la nota de humor, por decirlo de alguna manera, a la elección. Entonces se dio todo para que ganara la candidata del Partido Comunista. Oye, ¿cómo le explicarías a un joven de qué se trata el comunismo? Yo lo único que creo que la manera en que trataría de explicárselo es que todo lo que él considera normal, todo lo que él considera que forma parte de su sistema de vida y no está en juego, no puede tener una amenaza mayor, no puede tener una amenaza más grande que un gobierno comunista. Porque es total y completamente incompatible. Lo que un joven considera normal, que es la libertad que te da una sociedad en la que tú puedes acceder a las redes sociales y ver el contenido que quieras, que tú puedes entrar a internet y ver el medio de comunicación que quieras de Chile y del mundo, que tú puedas escuchar la música que quieras, que tú puedas ir a un mall o a un centro comercial cualquiera y comprar la ropa de la marca que tú quieras, que tus recursos económicos te permitan, que tú puedas leer lo que tú quieras, que, en fin, todo eso que parece ser una cuestión básica, pues algo que no puede estar en discusión en la política, nada de eso tú puedes hacer ni en Cuba, ni en Venezuela, ni lo podías hacer en ninguno de los regímenes comunistas previo a la caída del muro de Berlín, y esa es una realidad hoy. O sea, hoy en Cuba tú no puedes hacer nada de lo que yo acabo de describir, nada, absolutamente nada de eso tú lo puedes hacer. Entonces es muy triste porque en realidad yo creo que a quienes el comunismo como ideología, como sistema de gobierno, más amenaza es a los jóvenes, claro, porque destruye el único mundo que ellos han conocido. Que se vuelve costumbre, pero la gente empieza a olvidar lo que hizo, lo que fue y lo que puede llegar a ser el comunismo. Gonzalo, se habla mucho, me da risa porque yo soy militante de un partido, yo siempre lo cuento, soy militante de la UDI, pero también soy bien crítico de algunas cosas, y que se plantea mucho hoy en día el tema de que la política se trata de acuerdos, que la política de los acuerdos, de hecho existe ese concepto, que hay que llegar a acuerdos, etcétera. Pero la política también se trata de desacuerdos, según ahí mi opinión. ¿Por qué nos cuestan tanto los desacuerdos? Bueno, en realidad, claro, tú tienes toda la razón. En mi opinión, es un error muy común creer que la democracia es un sistema que nos permite llegar a acuerdo. No, eso no es así. La democracia es un sistema que nos permite resolver pacíficamente nuestros desacuerdos. Ese es el gran valor que tiene la democracia. ¿Ah? Que la democracia funciona sobre y por lo tanto la política, como nosotros la entendemos, la política solo existe en Occidente. ¿Ah? Por supuesto, en China también existe política, pero es un concepto distinto de cómo se hace política. ¿Ah? ¿Para qué digo Corea del Norte? ¿Ah? Pero la política y por lo tanto el sistema democrático requiere ciertos acuerdos, efectivamente, pero son en dos materias fundamentalmente. Uno requiere que nos pongamos de acuerdo en los procedimientos, ¿ah? Que nos pongamos de acuerdo en la manera en que vamos a resolver los desacuerdos. Y eso sí que tiene que ser, eso sí que exige un acuerdo muy mayoritario. ¿Ah?
vale decir, nosotros todos estamos de acuerdo de que el 18 de noviembre vamos a ir a votar, estamos de acuerdo quienes tienen derecho a voto, estamos de acuerdo cómo se ejerce eso, estamos de acuerdo quién fiscaliza las elecciones y sobre todo estamos de acuerdo en que el que gane la elección en primera vuelta, si es que hubiera un ganador en primera vuelta, es el próximo gobernante del país y eso está fuera de discusión. Ese acuerdo no puede ser roto por nadie. Y hay un segundo acuerdo que requiere también amplio apoyo, no es unanimidad porque nunca hay unanimidad en nada, pero requiere un amplio apoyo. Que hay algunos derechos que uno excluye de las elecciones, los excluye de las votaciones. Hay cosas que nunca pueden estar sujetas a votación. A eso le llamamos derechos fundamentales. En todo lo demás es donde la democracia actúa en pleno, actúa en toda su potencia, en toda su fuerza. ¿Para qué? Para que en todo lo demás, en nuestros desacuerdos, los podamos zanjar sin agarrarnos a balazos, sin violencia y sin que la vida de nadie esté en juego. O sea, usted, señor, cree que para que este país esté mejor hay que subir los impuestos. Ya, yo creo que hay que bajar los impuestos. Bueno, vamos a hacer elecciones. Si gana la gente que piensa como yo, entonces vamos a bajar los impuestos. Si gana la gente que piensa como usted, entonces, bueno, yo tendré que aceptar que suban los impuestos. El problema en Chile es que esto que parece tan obvio, no es tan obvio porque la verdad es que sabemos que si ganan los que quieren subir los impuestos, los van a subir. Y si ganamos los que creemos que hay que bajar los impuestos, y tratamos de bajar los impuestos, y tenemos los votos en el Congreso para bajar los impuestos, ¿lo vamos a poder hacer sin que incendien el país? ¿Lo vamos a poder hacer sin tener barricadas en las calles? Eso, ahí están los acuerdos en que realmente se basa la democracia. No en que yo quiero subir los impuestos, tú quieres bajar los impuestos, entonces pongámonos de acuerdo en que se suban poquito. No, la democracia no se trata de eso. La democracia se trata en que la gente resuelva. ¿Qué quiere? Oye, ahora luego, por supuesto en el Congreso las leyes se tramitan y en la tramitación de las leyes siempre hay margen de conversación y siempre es mejor sacar leyes que tengan más respaldo que menos respaldo. Pero lo fundamental de la democracia es que se diriman los desacuerdos. Oye, y ahí una pregunta que nos llega, ¿tú crees que lo que está haciendo, por ejemplo, Bukele en esta reelección indefinida, cambio constitucional que quiere aplicar en El Salvador, está fuera de lo democrático? Sin duda alguna. Yo no tengo duda alguna. A mí muchas de las cosas que ha hecho Bukele en materia de seguridad me resultan atractivas. Creo que hay muchas cosas que son valiosas de ir a mirar y de ver qué se puede replicar, pero la alternancia es un factor fundamental de la democracia. Y que un presidente se pueda reelegir indefinidamente, a mi juicio significa que ese es un presidente que o se salió o está a puertas de salirse del sistema democrático. Oye, y ahí te quiero pasar a otro tema. Oye, han sido preguntas complejas para Gonzalo, porque aunque está acostumbrado Gonzalo. Acaban de anunciar que Juan Sutil va a asumir un papel importante en la campaña de Evelyn Matei. Yo tengo una pregunta. ¿Qué te parece que un empresario venga a suplir el déficit político que tenga esa campaña? Difícil la pregunta, ¿no? Porque no me gusta hacer juicios a priori, pero yo todavía no sé, no tengo claro cuál es el rol y cuál es la expectativa que se tiene de la participación de Juan Sutil en la campaña. Yo tiendo a creer que el déficit político, el apoyo, el reforzamiento de lo político puede venir por la incorporación de otras figuras. Juan Sutil es una persona con gran éxito empresarial, vale decir, una persona de probado talento
para organizar, sacar proyectos adelante, en fin, hacer que una organización, en este caso una campaña, uno diría, funcione. ¿Ah? De manera que yo quisiera, antes de emitir un juicio de ese tipo, yo quisiera saber efectivamente cuál es el rol que va a cumplir, cuál es la expectativa que se tiene de él. No, me parece que si se tratara de suplir carencias políticas, hay personas que tienen demostrada capacidad, experiencia en eso, más que un empresario que ha sido toda su vida empresario. Si se trata de poner un refuerzo en términos de capacidad de organización, puede ser Juan Sutil un gran aporte. Oye, y ahí ya te quiero ya la última pregunta. Estábamos hablando recién de la democracia liberal, de cómo algunos atentan contra ello, de lo que significa el comunismo y toda esa vuelta que nos hemos dado. Y te quiero llevar a un problema que estamos viviendo acá en la región, que es, y te lo quiero llevar a tu área, que es el tema de las bandas criminales. Hoy día tenemos una realidad bastante desbordada de alguna forma acá en la región, con sectores donde uno se cree que uno está más en Caracas que en Arica, y para qué vamos a decir que pensando si uno en Santiago, o sea, sectores que realmente están dominados por las bandas criminales, donde nadie puede entrar, donde están los centros de tortura, la explotación infantil, donde está la mutilación de cuerpos enterrados vivos, y una serie de cosas que ya de alguna forma se han ido se leen diariamente en la prensa y lo que se va volviendo de alguna forma cotidiano. ¿Estas bandas criminales son un riesgo para la democracia? Te lo llevo porque muchas veces uno lo toma desde la perspectiva del día a día, que es de alguna forma lo esencial y lo que uno quiere, estar seguro, perfecto. Pero si lo llevamos un poquito más allá, desde el punto de vista a lo mejor de lo que puede ser una democracia completamente fracasada por estas bandas criminales, ¿puede llegar a pasar? Absolutamente. Yo te diría, en América Latina, el riesgo hoy día más importante que tiene la democracia, a mi juicio, es el crimen organizado. Ya no está el riesgo de los guerrilleros. ¿Ah? Eso ya, la caída del muro, el fin del comunismo como ideología que tenía poder político, que tenía a la Unión Soviética, una suprapotencia promoviéndola en todas partes, digamos, eso ya no existe. El riesgo mayor hoy día en América Latina es el riesgo del crimen organizado, que vuelve impotente los estados, que los vuelve incapaces de cumplir con su primera obligación, la primera obligación del Estado y por lo tanto del gobierno, es la seguridad, es entregar seguridad a los ciudadanos. Las personas formamos parte de un Estado porque entregamos y renunciamos a la pretensión de la autotutela, a defendernos nosotros mismos. Yo no tengo armas en mi casa, porque se supone que yo no necesito armas en mi casa. Yo no me tengo que defender de nadie, para eso está la policía. En el minuto en que eso deja de ser realidad, deja de ser verdad, y yo tengo que empezar a buscar yo cómo defenderme, el sistema político, el sistema democrático, el Estado mismo, y por lo tanto el sistema democrático, que es su forma de gobierno, empieza a erosionarse gravemente y terminamos, esto lo hemos vivido en América Latina, todas experiencias conocidas, empiezan a haber escuadrones de la muerte, empiezan a haber grupos de crimen organizado que te cobran por protección y que se hacen cargo de la seguridad en los barrios, donde ellos toman el control. Y claro, por un lado, esa seguridad no es gratis, pues esa seguridad, en realidad, más que seguridad, es que ellos son los únicos que hacen lo que quieren en esos sectores. Empieza la corrupción del Estado y de las policías, el riesgo de corrupción de las policías, y el gobierno se vuelve impotente. Y al volverse impotente pierde legitimidad. Así es. Oye, ya, y lo último, porque justo está Edu Núñez, que nos está mandando acá también un Telegram, dice: disculpa, pero no olvido que en la segunda asamblea constituyente Republicanos decía vota republicano y en diciembre en contra. ¿Y qué pasó?
Eso es lo que puede pasar en estas elecciones. Claro, diciendo que a lo mejor porque pasa segunda vuelta José Antonio no tenga ninguna opción de poder ganar. O sea, como que tiene un público mucho más segmentado. Yo ahí opino lo distinto. Yo no soy militante del Partido Republicano, para nada. Pero opino distinto. Yo creo que José Antonio hoy día, y siempre he creído, hay que cuidar a los 3 candidatos del sector. Hay que cuidarlo, yo creo, y después el que pase segunda vuelta habrá que salir a apoyarlo, respaldarlo y votar por él sin ninguna duda, porque a lo que estamos enfrentados es a una izquierda liderada por el Partido Comunista, y que yo creo que los jóvenes que no saben la historia es importante preguntar, informarse, y yo creo que los adultos ya, la gente con harta trayectoria en su vida, no quiero decir que son viejos, Gonzalo, pero que saben lo que significa que el Partido Comunista pueda liderar un país. Oye, Gonzalo, te quiero dar las gracias. Muchas gracias. Yo sé que Gonzalo, ojo, yo te he visto en tus columnas, porque lo leo todos ahí, lo escribí en La Tercera, has estado escribiendo de todo ahí, pero ahí ya te preguntamos harto de la elección presidencial, que no te había visto hablar mucho. Yo siempre hablo con Gonzalo, así que sé perfectamente la opinión que tiene, y me parece sin duda una de las personas que en términos de opinión política y análisis de los más agudos y para mí de los mejores. Así que, Gonzalo, un abrazo gigante. De nada, Sebastián. Y un último mensaje. Dale. Janet Jara representa comunismo, pero también representa continuismo. Las dos cosas son malas y las dos son suficientes como para que ojalá no gane esta elección. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vemos, que estés muy bien. Oye, Igualmente, un abrazo, Sebastián. Chao, que estés muy bien. Vamos.